Vamos a hacer revisión de lo que es energía térmica y lo que es trabajo. Y después vamos a volver a este mismo lugar para recién dar inicio a lo que es la energía, el primer principio de la termodinámica. Así que nos vamos más para arriba. Voy a cambiar el cursor. Entonces comencemos viendo qué es el calor, o a lo que nosotros llamamos calor. Para ver lo que es el calor, tenemos que remontarnos a cuestiones muy elementales. El otro día yo ya me anticipé hablando cuál era la concepción que requería que mis alumnos se apropiasen, ¿no? El calor visto como una energía, el calor visto desde un punto de vista termodinámico. Bueno, acá vamos a comenzar. Bueno, esta parte teórica es un poco histórica, así que yo no me recuerdo si este PDF se los mandé. Si no se los mandé, me lo reclaman. Allí hay una definición. Fíjense que no hay una sola definición. Esta definición lo da este científico inglés, Jim Joule, ya en 1843. Y fíjense que no es la única definición de calor, ¿no? Esto es una revisión histórica que en distintas etapas de la ciencia humana fueron cambiando la concepción del calor. Tal vez la concepción más aceptada y por lo tanto más usada es la de Joule. De hecho, nosotros tenemos en la termodinámica una ley fundamental de la termodinámica que es la ley de Joule. Bueno, voy a dejar la historia. La definición esta quedará para que ustedes se la estudien. Fíjense que esta definición tiene una visión del calor como un mecanismo, como dice acá, es decir, un mecanismo es un proceso por la que la energía se transfiere entre un sistema y su entorno. Yo les advertí el otro día que no confundir calor con temperatura. Bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo estudien y lo sepan. Esto también de energía interna, también ya he hablado. Acá está la definición por si lo necesitasen resumir. Bueno, acá está la resumida, ¿no? La energía interna es la energía asociada a los componentes microscópicos de un sistema termodinámico. Estudienla ustedes, quedan para que ustedes lo estudien. Fíjense que cuando uno le está diciendo que estudien y la sepan, tanto la definición de calor como la definición de energía interna, el estudio no deberá ser una simple memorización de esta definición que acá se da, porque el estudio consiste en que ustedes puedan apropiarse de esta definición, pero más y fundamentalmente es entenderla. ¿Sí? Porque, veamos, dice, la energía interna es la energía asociada a los componentes microscópicos. Si alguien viene y me dice la energía asociada a los componentes microscópicos, bueno, yo lo más natural que va a pasar es que uno se dé cuenta que ha estudiado de memoria y para quitarse la duda, le va a decir, a ver, señor o señorita, explíqueme cómo es esa cuestión de los componentes microscópicos. Entonces ustedes tendrán que tener la capacidad de explicar a qué se refiere en esta definición con los componentes microscópicos. Todo tiene que ver con la definición de sistema termodinámico, ¿no? Desde un punto de vista macroscópico. Acá dice microscópico, yo estoy diciendo macroscópico, por eso es necesario que ustedes se pongan de acuerdo. El profesor hace un par de semanas había afirmado de que lo que termodinámicamente nos interesa son los componentes macros y no micros. Y acá hay una razón por la que hace alusión a lo microscópico. Por eso yo repito, ustedes, no es que acá me esté contradiciendo o yo le esté contradiciendo, sino tiene un posicionamiento de la física para hacer
esta definición. Y yo quiero que ustedes lo sepan entender, dilucidar. De hecho, acá lo explica. Acá hablan de átomos y moléculas, ¿sí? Bueno, acá sí, esto es lo que, bueno, esto es, comienza lo que yo realmente quiero que repasemos en esta mañana. Cuando uno estudia, recuerden que vamos a estudiar primero el calor y luego el trabajo, por eso comenzamos con el calor. Por lo tanto, les dije la vez pasada que la diferencia entre la temperatura y el calor, si hago hincapié en el calor, vamos a decir que es una energía en tránsito. El calor siempre va a ser una energía en tránsito o energía en movimiento. Como les dije más arriba está su definición. Bueno, lo que importa del calor es cómo es que se lo mide. Bueno, acá hay una definición de una unidad de calor, ¿sí? Repito, el calor es una energía en tránsito. Eso es lo que yo quiero que se hagan la idea, ¿no? Que el calor no es temperatura, sino es energía en tránsito, energía en movimiento, entre dos cuerpos a distintos niveles térmicos. Eso está más arriba. Y una forma, o mejor dicho, una de las primeras formas de medir es esto, la caloría, notada por la palabra cal. Bueno, la definición de la caloría es la que está acá. Es el calor o la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo, esto es gramo, de agua, desde 14,5 a 15,5 grados Celsius. Esta definición es básicamente inglesa. Por eso nosotros en termodinámica no trabajamos con esta unidad. Solamente la tenemos en cuenta porque hay problemas que en algunos autores lo dan, la cantidad de calor con unidades de caloría o kilocaloría. Entonces, es la definición. Sería interesante que ustedes averigüen por qué toma de referencia la temperatura de 14,5 a 15,5, ¿no? Por ahí me gustaría que sean curiosos y se pongan a averiguar, a investigar en internet por qué la definición de caloría requiere la temperatura entre estos dos, fíjense, entre estos dos temperaturas. Sería interesante, en verdad, que a mí me gustaría que en la próxima clase alguien más ingresó a la clase y casi solo. Entonces, quedará para ustedes esta misiva. Yo, obviamente, voy a preguntarles, ¿no es cierto? En algún momento le puedo pedir la equivalencia mecánica del calor, ya lo vamos a ver enseguida. Y ustedes me van a decir que una caloría es igual a 4,18 julios, que esa es la equivalencia mecánica del calor con el trabajo. Y probablemente ustedes se sorprendan y cuando yo le pregunte si usted ha mencionado la palabra caloría, que me explique qué es una caloría. Bueno, esto es la explicación de lo que es una caloría. La cantidad de energía térmica necesaria para cambiar el estado térmico de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5. Bueno, eso es lo que esperaría que me responda mi alumno. Bueno, y acá está lo que les decía. Existe una relación entre la unidad de calor y la unidad de energía en el sistema internacional. Esto que recién lo digo, se conoce en el ámbito físico y en termodinámico como equivalencia del calor con el trabajo. Una caloría, 4,18 julios. Repito, esto es popularmente conocido dentro de la jerga o el estudio físico de la calorimetría y de la termodinámica como equivalencia del calor con el trabajo. Es toda una historia. Acá creo que
No, acá no lo va a demostrar, creo que más adelante lo demuestra. Bueno, entonces quiero que hagamos un feedback y me digan si me están siguiendo, no me están siguiendo, porque no escucho, o mejor dicho, quiero escuchar sus opiniones. Cualquiera me puede dar un comprendido, si me siguen o no me siguen. ¿Son medio timidones o no entiendo la razón? Vamos a ver, está Alexi Cruz, está Hernán Serpa y está Kevin Tolava. Encendamos la cámara, muchachos. Encendamos la cámara para vernos los rostros. Voy a cambiar a... Sí, te veo, es Alexis. Hernán Serpa, encendamos la cámara. Kevin Tolava. Gracias, Kevin. Hernán, encendamos la cámara. Hernán Serpa. ¿Qué pasó? Se fue y ahora va a entrar. Perfecto, ahí lo veo, Hernán. Gracias por responder. Bueno, no, les pedí que me mostraran. No, usted. ¿Por qué ha ido Hernán Serpa? Es que Ah, no tengo cámara y uso el de celu. perfecto, ya entendí. Bueno, siempre recuérdeme eso, Hernán, para no exigirle. Usted está tomando entonces desde una computadora. Correcto. Perfecto. Bueno, usted siempre recuérdeme que está tomando la clase de una computadora. Yo solamente en caso de mucha necesidad, como puede ser una evaluación, le voy a pedir que se muestre a través de su celular. Gracias, Hernán. Vuelvo. Les pedía eso para no sentirme que estoy hablando como un loco con la computadora. Eh, ¿Cómo vamos, Hernán? ¿Me está siguiendo en estas indicaciones? Que ustedes bien la podrían leer solo, no haría necesario que yo le esté comentando, pero podrían ustedes. Recuérdeme, Hernán, este PDF lo he, ¿lo tienen ustedes o no lo tienen? No lo tenemos. A ver, no, es que lo tienen que tener, yo se los mando ya, porque después si yo digo, le voy a mandar luego, a ver cómo tengo que hacer, tengo que ir al WhatsApp. Espérenme un segundito, van a ver de dónde lo saqué, 25 del día. Bien, ya sé. Voy a mandarle entonces, ustedes van a ver mi, mi cámara, así que no hay nada. Me van a ver mandando cómo mando un WhatsApp. Entonces vamos a mandarle, le voy a mandar sin mensajes, simplemente se los envío. Están viendo mi computadora ustedes en este momento. Esto es, dijimos, termodinámica, ¿no? Eh, Creo que, a ver, no me acuerdo cuál de todo era. Que dice acá, principio resumen PDF. Bien. Bueno, ahí está siendo enviado. Ahora lo tienen, Hernán. ¿Ok? Ahora lo tienen. En este momento ha sido enviado. Lo pueden bajar si quieren. Y, y yo continúo. Bueno, eh, ya está explicado lo que es la unidad de calor. Ya sabemos qué es la caloría, o más bien
cuál es la equivalencia mecánica, aunque más adelante en este PDF se vuelve la equivalencia mecánica. Acá viene un concepto muy importante que se llama calor específico. Pero antes de hablar de calor específico, a ver si usted está acá, permítanme revisar. No. Bueno, lo que pasa es que en este PDF se supone que ustedes saben lo que es el calor, capacidad calorífica. Como no figura acá, me voy a dar a la tarea de explicar qué es la capacidad calorífica. De todas maneras, repito, un curso de calorimetría de física comienza con la capacidad calorífica. Entonces, ustedes, en su afán de entender la cuestión esto, me gustaría que amplíen. Cualquier libro, en cualquier página de internet, pueden hallar este tema. Entonces, el concepto que necesito es la capacidad, se llama así, lo van a encontrar, capacidad calorífica. Calorífica. Entonces, eso ustedes lo van a, repito, sacar de alguna parte. No me acuerdo si les envié ¿vieron en laboratorio que le envié una copia del CHAM, del libro de química del CHAM? Pues bueno, allí está también la definición de capacidad calorífica. ¿Cómo se define la capacidad calorífica? La capacidad calorífica se define como C grande, ¿sí? Como la relación, ¿sí?, entre el calor, ¿sí?, entre el calor por sobre de la temperatura. ¿Sí? Esto es simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. La definición simbólica. Y obviamente tendrá unidades de energía térmica, es decir, de calor, sobre unidades de temperatura. Ahí fíjense esta definición. Más adelante, mucho más adelante, de acá a un mes por lo menos, vamos a volver a esta definición, pero no con el concepto de capacidad calorífica. Lo vamos a volver a ver con un concepto que se va a simbolizar S. Y este concepto, me adelanto nada más para que en el futuro ustedes no se vayan a confundir. Va a ser, como le digo, otro concepto, pero con la misma definición. Va a ser también el calor, ¿sí?, sobre así. Fíjense que es el mismo. Así que a no confundirse. Le advierto para algunos distraídos que después tengan la tendencia a pensar de que estoy confundiendo las cosas. No lo estoy confundiendo. Simplemente le estoy diciendo que en el futuro nosotros tomaremos esta misma definición, pero desde otro punto de vista. Sigo entonces. Unidad de calor, siempre en el sistema internacional, vamos a trabajar con el julio, ¿sí? Y la temperatura siempre va a ser grado Kelvin. Bueno, y como hace rato aclaré, en otro sistema, por ejemplo en el sistema inglés CGS, trabajarán con la caloría, la que recién vimos, sobre grados centígrados, o sea, grados Celsius, y cosas por el estilo. Nosotros, como repito, ocasionalmente en algún libro nos darán un problema en caloría y nos darán en grados centígrados. Nosotros nos tendremos que transformar a este sistema, que es el sistema propio termodinámico. Bueno, ¿qué significa la capacidad calorífica? ¿Cuál es el significado? Que es al fin y al cabo lo que me interesa que ustedes sepan. Porque yo les voy contando, por ahí los chicos que ya me conocen, saben que lo que yo siempre pido no es solamente que cuando les pregunte cómo se simboliza la capacidad calorífica y el alumno venga y me dice
es Q sobre T. Y tal vez me quiera aclarar que Q es la energía térmica y T es la temperatura. Y yo le voy a decir que está bien, pero para que quede completo su explicación, le voy a decir qué significa la capacidad calorífica, hablando en términos entendibles. ¿Qué significa? Que supongamos, ¿sí? Un valor de, no sé, 3, por decir un valor, Julio sobre grados Kelvin. ¿Qué significa esto? Yo le pondré, por ejemplo, y ustedes obviamente a partir de esto me tendrán que explicar, porque ahora yo estoy dando a conocer, presentando este concepto, ahora yo les tengo que explicar a ustedes. Y lo mismo en la definición, en el enunciado de la definición de capacidad calorífica está lo que voy a decir. Se dice que la capacidad calorífica de un objeto o de la masa de un objeto es la cantidad, fíjense, cantidad. Por eso, generalmente, la otra forma, como yo represento una cantidad, represento como una variación. Así, esto, la modificación del estado térmico representado con este incremental, me está diciendo que hay una cantidad que varió, se modificó o que se actualizó sobre otra cantidad, ¿sí? Que se llama temperatura. Y esto hace referencia, ¿sí?, a la cantidad de energía térmica que supongamos que esto sea un trozo de hierro, ¿sí? Y resulta que alguien midió la capacidad calorífica de este trozo de hierro, ¿sí? Y resulta que dio 3 julios por grado Kelvin. Entonces, la capacidad calorífica significa la cantidad de calor que en este caso, y por ser positivo, porque acá hay un signo más, lo voy a poner intencionalmente, porque es positivo, entonces es la cantidad de calor que este cuerpo, en este caso la masa de este material de hierro, absorbió por cada unidad de temperatura, en este caso por cada grado Kelvin. Esto significa que este signo no siempre va a ser positivo, podrá ser también negativo. Y en todo caso, ¿cómo se debe interpretar esto? Que si fuera negativo yo diré que es la cantidad, la capacidad calorífica es la cantidad de calor que la masa del cuerpo del objeto, o mejor dicho en este caso la masa del hierro, cedió o perdió por cada grado Kelvin. Entonces, en resumen, la capacidad calorífica viene a ser la cantidad de calor que un cuerpo absorbe o cede por cada grado de temperatura que varía. ¿Se entendió? Denme un comprendido. Sí, profesor. Bueno, gracias. Bueno, ese conceptito, por favor, ténganlo claro. Les recuerdo que en el PDF que lo acabo de enviar no está esto, ¿no? Sino directamente, fíjense que eso comienza de otro concepto que deriva del que acabo de explicar, del concepto de calor específico. Este calor específico deriva de la capacidad calorífica, porque lo expliqué por separado porque acá no está. Bueno, continuemos con esto. Dejemos la capacidad calorífica y nos metamos a lo que es el calor específico. Bueno, acá está también su definición simbólica. Fíjense cuál es la diferencia entre esto, que se llama calor específico, con la capacidad calorífica. Si ustedes se fijan, esta parte, esto es lo que acabo de decirle a ustedes, ¿sí? Es esto. Es esto. Es decir, que esa partecita que indiqué acá es la capacidad calorífica. Dicho de otra forma, si nosotros quisiéramos
escribir el calor, fíjense la diferencia, que capacidad calorífica es con la letra C mayúscula, mientras que el calor específico se hace con la C pero minúscula, casi la misma notación. Entonces yo podría decir que el calor específico siempre se pone, bueno, acá no lo pusieron, pero siempre se pone una E chiquitita para indicar que es calor específico, podrá ser igual a la capacidad calorífica, esto ya es la grande, sobre la masa. O mejor dicho, que el calor específico podrá ser la capacidad calorífica por unidad de masa. Unidad de masa. Les voy a sugerir que en estos estudios, tanto de termodinámica como en el estudio de la siguiente materia que es instalaciones, toda vez que ustedes vean algo acá en el denominador, ¿sí? Siempre se podrá decir, por ejemplo, miren cómo me voy a expresar. Yo podría afirmar que el calor específico es la cantidad de calor por unidad de temperatura, o bien la cantidad de calor por unidad de masa. Es decir, que todo lo que esté en el denominador, ¿sí?, siempre va a ser a lo que se refiera el valor que estamos indicando. A ver si estoy siendo entendido. ¿A qué me refiero? Fíjense que recién en esto de la capacidad calorífica, le dije que en un primer caso, que 3 significa la cantidad de calor, cuando era positivo, que absorbe esta masa por cada, ¿ve? Como la temperatura, es decir, el grado Kelvin, está en el denominador, entonces yo lo que le estoy diciendo, que toda vez que veamos algo en el denominador, ustedes tendrán que ver eso como la unidad de referencia. Acá hay 3 julios por cada grado. Por eso recién le decía que acá podrá haber una determinada cantidad de calor, yo puedo decir por cada unidad de temperatura o por cada unidad de masa. Entonces, la recomendación es entonces que toda vez, vuelvo a repetir, que vean un denominador, ese denominador es el indicador de la unidad de referencia. ¿Ok? Es indicador, M en este caso, la masa será unidad. Y siempre que haya un indicador de referencia, esa variable tomará el nombre de específico, estimados. Miren, esta palabrita que dice acá específico, siempre le dará el elemento de referencia, en este caso la masa. Por eso se dice a esto que el calor específico, ¿por qué dice que es específico? Porque especifica la unidad, en este caso la unidad de masa. Si yo, por ejemplo, pondría el volumen, yo podría poner volumen. Ustedes saben que el volumen es igual a la masa por la masa sobre el volumen. El volumen, quiero decir la densidad, me estoy equivocando. La densidad es la masa sobre el volumen. Ahora observen, miren lo que yo voy a hacer. Voy a poner, miren lo que voy a hacer. Creo que el otro día yo ya les dije que estudiasen esto. Creo que le dejé, cierto, me estoy acordando, que le dejé, pero no sé si era en termodinámica o en laboratorio. Le dije que averiguaran qué pasaba, que en vez de poner masa sobre volumen, yo pondría volumen sobre masa. ¿Sí? ¿Esto es lo mismo o es otra cosa? Y ahora yo, no sé, el que lo ha estudiado capaz que lo entienda y el que no, se estará enterando ahora. Esto se llama densidad específica. ¿Sí? Fíjense, yo invertí esta fórmula, ¿sí? Ahora la referencia es la masa y por lo tanto esto se llama densidad específica. Que si se dan cuenta, tiene la misma palabrita de específico. Acá es calor específico y esta es densidad específica. Por eso le estaba diciendo, toda vez que nos refiramos a una unidad, se hace específico. Existe el peso específico, por eso ustedes recuerdan que el peso específico, miren, es peso sobre
sobre masa, ¿sí? O fuerza sobre masa. Bueno, y así, siempre que ustedes hagan referencia a la unidad de una variable, en este caso la masa, siempre va a ser acompañada con la palabra específico. Bueno, eso es un comentario para que se me entienda, para que lo tengan en cuenta y no se extravíen cuando estén leyendo un texto. Bueno, esto también lo borro. Entonces, acá nos aclara siempre fíjense que en esta gráfica hace referencia a la masa mm, eh, a la masa de elemento químico, un elemento químico determinado. A ver, para que lo entendamos, ¿por qué dije elemento químico determinado? Veamos la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica. A partir de esto, yo voy a poner, y a mí me gustaría que ustedes ya empiecen a hacer diferencia. Yo voy a poner acá calor específico, ¿sí? Creo que me salió mal, me salió muy grande porque ya le dije que el calor específico es con C chiquitita. Bueno, la goma parece que no me está funcionando, ahí está. Se hace con la C chiquitita y se pone así. Entonces decimos que es la variación de la energía térmica o calor sobre la masa por la variación de la temperatura. A mí me gustaría que ustedes hagan la diferencia. Si yo acabo de decir que la capacidad calorífica es la cantidad de calor que absorbe, ¿sí? Absorbe, en este caso, un cuerpo, ¿sí? Por cada grado de variación de la temperatura. Bueno, yo puse hierro como por ejemplo acá, pero cuando uno habla de capacidad calorífica, este puede ser, sí, puede ser un cuerpo o una masa de hierro, pero resulta que en esta masa puedan haber, por ejemplo, manganeso, puede haber azufre y puede haber plomo. De hecho, donde hay hierro y manganeso hay plomo. Es decir, este cuerpo puede estar formado por distintas especies, en este caso especies químicas. Bueno, cuando se calcula la capacidad calorífica se hace referencia a un cuerpo, sin especificar si ese cuerpo es puro, ¿sí? Entonces se dice que el cuerpo sin importar si tiene hierro, azufre, manganeso o plomo, va a absorber, ¿sí? 3 julios por cada grado Kelvin. Pero resulta que cada una de estas especies por separado, el hierro por separado, el azufre por separado y el manganeso, en ese intento de absorber, cuando esto es positivo, algunos de estos elementos van a absorber más que otros. Por lo tanto, el promedio, que debería ser, cuando ustedes ya sean estudiantes de ingeniería, le van a decir que la capacidad calorífica en realidad es el promedio de cada una de las componentes de esta masa, el promedio de absorción de cada uno de los componentes. En cambio, el calor específico ya no. Por eso se llama específico, porque especifica. Acá tendrá que decirse por separado que el calor específico, si dibujamos la misma, más o menos la misma masa o cuerpo, ¿sí? Ponemos los mismos elementos por un ratito, el plomo. El calor específico me indicará a mí que este cuerpo, al componer hierro, tiene un determinado calor específico del hierro, ¿sí? Un calor específico del manganeso, ¿sí? Del manganeso, y tendrá un calor específico para el plomo.
Entonces, la diferencia entre el calor específico y la capacidad calorífica, que a mí el calor específico me informa sobre la absorción de cada una de las especies o componentes químicos del que está formado la masa del objeto en estudio. Esa es la diferencia. ¿Y quién me dice eso o quién me hace alusión? Acá será esta variable de la masa. Entonces, vuelvo acá al lado, fíjense las unidades de la capacidad calorífica. Será lo mismo, Julio sobre grado Kelvin, pero acá me tiene que indicar la masa, ¿sí? Ya sea en gramos o kilogramos como está acá, la masa del hierro, la masa del manganeso, la masa del azufre. Entonces, un valor X tendrá que decirse que, pongámoslo, sigamos con el 3, será 3 Julio por cada kilogramo de masa de hierro, por ejemplo, por grado Kelvin. ¿Ve? Acá ya tengo dos especificaciones. Acá me están diciendo que se trata de la masa del hierro y me están diciendo por cada grado que varíe la masa de ese hierro. Acá está en sistema internacional y acá está en sistema inglés o CGS. ¿Ok? Bueno, y acá fíjense, bueno, antes que siga, perdón, ya me estaba yendo, pero díganme usted un comprendido. Si me siguen con esta diferencia entre capacidad calorífica y calor específico, cualquiera de ustedes me dé un comprendido para yo seguir hablando, si no, cualquiera. Kevin Tolava, Santiago Sí, Vargas. entendí, profesor. ¿Sí entendió? Sí. Santiago Vargas, ¿cómo le va a usted? Santiago Vargas. Ajá. ¿Qué le pasa a su micrófono? Santiago, ¿qué le pasa a su micrófono? Lo arruiné. Bueno, vamos a suponer que lo que me dice es cierto. A ver, ¿quién más está acá? Está... ¿por qué yo tengo 1, 2, 4 y me figuran 6 acá? ¿Quién está faltando acá? Está Alexis, Hernán Serpa, Kevin Tolava, Santiago Vargas. Es que No sé. Sí, no, yo estoy con doble. Yo soy el problema. Perfecto, ya entendí. A ver, Kevin Tolava, deme un comprendido. ¿Qué entendió usted por todo esto que estamos hablando? ¿Qué entendió? Bueno, primero que entendí que el calor específico ya es que te informa más, que es más comprendido y te da el calor que absorbe o dispersa o pierde cada uno del material que conforma ese cuerpo o Ajá. cada fragmento, ¿sí? Y a cambio la capacidad calorífica es algo que no, que te da todo, que te da el calor que absorbe o disperse el cuerpo, pero no es específico. O sea, eso es la diferencia entre los dos. Sí, está bárbaro, está bárbaro lo que dijo. Por allí, por si alguien no comprendió, una forma de entenderlo esto es como que ustedes, supongamos que haríamos un experimento, supongamos que supongan o imaginen ustedes que están en el curso y de repente se toma la temperatura del curso y dice, acá dentro del curso hay una temperatura de, supongamos que hace frío, que hay de 15 grados. ¿Sí? Supongamos. Entonces alguien toma un termómetro, mide la temperatura del curso y afirma que hay 15 grados. Esos 15 grados sería la capacidad calorífica del curso. Al curso como un sistema termodinámico, ¿no? Recuerden que un sistema termodinámico es un sistema aislado. Entonces, bueno, la temperatura del curso sería la capacidad calorífica. Y ahora esa misma persona empieza a tomar la temperatura cada uno de los cursos. Son 20 y por lo tanto tendremos 20 temperaturas. En algunos casos las temperaturas van a ser exactamente lo mismo. Estarán entre 36 grados y 37,5 grados.
Entonces, algunos tendrán 36, otro 36,6, otro 36,7, otro 37, otro 37,2 y así. Entonces, cuando empecemos a tomar la temperatura de cada uno de los chicos del curso, ese valor será la temperatura, el calor específico. Entonces diremos que podríamos hacer una unidad. Ahora será cada chico. Fíjense, supongamos que Hernán Serpa, podemos decir que en una suposición, ¿no? En un ejemplo, vamos a decir que Hernán Serpa tiene 36,7 grados Celsius, ¿sí? Grados, perdón, acá tengo que poner. Bueno, sí. Bueno, vamos a suponer grado Celsius. Y ahora yo diré el calor específico. Entonces yo diré, fíjense, que el calor específico de este especie llamado Hernán Serpa, ¿sí? Tendríamos que multiplicar por la masa, cuánto pesa Hernán, pero yo voy a poner un ejemplo grotesco. No, usted no se ofenda, Hernán, simplemente a título de ejemplo. Yo diré que Hernán tiene un calor específico de 70 julio. 70 julio. Acá pondré que se trata de usted, Hernán Serpa, porque esa es la especificidad, sobre 36,7 grados Celsius. Esto es como la masa, nada más que la masa se llama, en vez de llamarse hierro, llamarse plomo, llamarse manganeso o llamarse azufre, acá se llama, la especie esta se llama Hernán Serpa, ¿sí? Entonces, Hernán Serpa tiene una energía de 70 julios sobre 36,7 grados. Bueno, eso es la diferencia entre tomar la temperatura del curso y tomar la temperatura de cada uno de los integrantes del curso. Así pueden ustedes tener una diferencia que no se van a olvidar entre lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Bueno, me alegro que me estén siguiendo. Voy a volver a la filmina. Voy a avanzar un poquito más. Bueno, yo insisto, este tema ustedes creo que lo han visto. Bueno, acá simplemente, no lo dice acá, pero yo les cuento. Fíjense que esta forma es lo que se llama ecuación, o sí, es conocido, ley, como ley fundamental de la calorimetría. En este, repito, no lo dice así, pero me gustaría que ustedes se vayan con esa idea. Ley fundamental de la calorimetría. ¿Sale de dónde? Bueno, sale simplemente del calor específico. Miren, sale de acá. Simplemente tienen que despejar esta Q, ¿sí? Y sale la ley fundamental. Esto va a hacer que el calor, yo voy a poner voy a poner así, delta de Q va a ser igual a la masa, a esta masa, despejándola por el calor específico, por la variación de la temperatura. Bueno, y esta es la ley fundamental de la calorimetría. Bueno, sale un poco clara, pero es la que figura acá. Miren. ¿Ok? Bien. Y esto, si es una ley fundamental de la calorimetría, está de más decirla que se la sepan. ¿Ok? Lo que sí vamos a aprovechar de esto, una cosa muy interesante, que ya comenzamos con la convención en esta parte. Fíjense acá, lo que el otro día algo les decía. Dado un sistema, obviamente este es un sistema termodinámico, no, bueno, un color verde. Este es un sistema T termodinámico. Vamos a acordar esta siguiente simbología.
La flecha que está en este sentido, es decir, indicando que se ingresa al sistema, en este caso el ingreso de calor, vamos a considerar, miren, dice que Q es mayor que 0, significa que Q es positivo. ¿Sí? Depende de la bibliografía que ustedes agarren, va a ser positivo o negativo. En esta filmina se conviene o se acuerda que toda vez que nosotros digamos o que el sistema absorba calor, porque también esto significa que está absorbiendo calor, ese calor que absorba el sistema será positivo. Por el contrario, si el sistema cede o pierde calor, acá te lo está indicando como que es menor que 0, por lo tanto esto significa que es negativo, ¿sí? Bueno, en esta filmina nos está diciendo esto, el signo de absorción o cesión de calor. Esto ténganlo muy presente porque cuando al resolver el problema tenemos que poner de acuerdo a los signos. Si vamos a considerar que el ingreso es positivo y el egreso es negativo o al revés. Así que mucho cuidado con los signos del calor del sistema. Bueno, acá dice eso que acabo de explicar, criterio de los signos. Miren, ahora lo que va a pasar, va a haber una pequeña, se va a poner de acuerdo. Miren que acá habla de variación de temperatura y acá habla de variación de calor. Como parece que alguien quiere ingresar o no sé qué. A ver, permítame un segundito. Ah, no, me dice que ya acabó este módulo. No. Uy, ya son las 10, 11, 10 y media. No, todavía no acabó, porque esto acaba a las 11 menos 10 creo que acaba. A las 45 acaba. Bueno, nos queda unos 15 minutos más. 15 a las 45 acaba. Bueno, vuelvo entonces, estábamos acá. Les decía que para que les quede bien claro y mis alumnos no confundan la temperatura con el calor, acá le está diciendo en este sistema termodinámico, que la temperatura, fíjense, cuando la variación de la temperatura o el incremento de la temperatura sea positivo, va a implicar que el sistema está absorbiendo calor. Dijimos que eso significa más. O sea que al ser la variación de la temperatura positiva, el calor que ingresa al sistema se simbolizará con el positivo. Si pasa al revés, es decir, que si la diferencia o el diferencial térmico es negativo, nos referiremos a eso que el calor es negativo y nos indicará que el sistema cede calor, es decir, el sistema se enfría, pierde calor. Bueno, eso es a título más bien de concepción, de convenio. Avancemos un poco más. Voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de calores específicos. Acá hay una especificación, dice el calor específico y el calor específico molar. Ustedes ya tienen la capacidad para entender cuando uno dice calor específico molar. Recuerden, la palabra molar hace referencia al número de moles. Si acá me dicen, por ejemplo, me dicen el aluminio, el calor específico del aluminio es 0,9, ¿sí? Kilojoule por kilogramos por grado Kelvin. Pero ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia al elemento solo, es decir, a 1 kilogramo de aluminio. Pero el calor específico molar, como dice acá, está indicado aquí. Fíjense la diferencia. El aluminio en kilogramo de el elemento puro, kilogramo, y acá de un mol. Recuerden que un mol es 6,022 por 10 a la 23 moles de aluminio
esa cantidad de aluminio tendrá un calor específico de 24,3. Yo les voy a pedir en verdad que no se me olviden la diferencia entre calor específico y calor específico molar. Acá traducido esto sería calor específico y calor específico molar de algunos sólidos y líquidos. El aluminio es sólido. Y esto que está acá es, acá en el medio, es el calor específico de en el sistema inglés. Fíjense que acá hablan de kilocaloría sobre kilogramo por grado Kelvin, o en su equivalencia en el BTU. Esta unidad de BTU, que significa unidad térmica británica, si bien no pertenece al sistema internacional, lamentablemente nosotros en la Argentina es media, como le explico, medio hereditario el tema este, que usamos el BTU. Ustedes van a escuchar por los medios de noticias, dice el metro cúbico de gas o el BTU de gas natural vale tanto. Bueno, nos quedó la unidad de BTU, aunque no es nuestra, pero por una cuestión de tradición, los gasistas saben que el gas natural se mide en BTU. Por eso les voy a pedir que lean un poco a qué se refiere el BTU. Es lo mismo que esto, nada más que los primeros instaladores o empresas gasistas que vinieron a instalar las cañerías de gas a la Argentina por allá, por el 1930 más o menos, fue una compañía inglesa y dejó todo especificado en BTU, y bueno, de ahí heredamos nosotros la unidad térmica británica, pero bueno, no sé. Hay algunos problemas que también nos darán en BTU y tendremos que saber la equivalencia del BTU. El BTU es una unidad muy, muy pequeña. Generalmente este sistema inglés todo pequeño, ¿sí? La libra, acuérdense que la libra, no sé si alguien sabe, la libra es igual a, una libra es igual a 432 gramos, es decir, aproximadamente una libra es medio kilogramo. Nosotros en Argentina medimos en kilogramo masa y los ingleses miden en libra, los norteamericanos también en libra, y repito, la libra es 432 gramos, aproximadamente algunos le redondean directamente medio kilo. Ellos no miden en grado Kelvin ni en grado Celsius, miden en Fahrenheit o Fahrenheit. Y eso el otro día lo hablamos en laboratorio. Dijimos que el Fahrenheit se multiplica, recuerden, eso es para que vean que todo se relaciona. El grado Celsius vamos a elegir un negro. El grado Celsius se refería a la diferencia del grado Fahrenheit el grado Celsius menos 32, y había que multiplicar esto por 5 novenos. Bueno, esta equivalencia sería esto. Bueno, eso a título de comentario, porque ya, repito, el otro día lo expliqué en laboratorio. Bueno, queda esto para si alguna vez necesitemos algunos datos de los calores específicos. Acá tienen la tabla, simplemente venimos y la consultamos. Esta parte del agua le voy a dejar como lectura de ustedes. Simplemente nos dice acá que el calor específico del agua es igual a 1, nada más. Así que no voy a detenerme acá. Acá explica por qué razón. Bueno, sobre esto se va a explicar lo que es, como dice acá en calorimetría, cómo se toma o cómo es un instrumento de medición del calor, el famoso calorímetro, que calculo que una vez allí en la escuela, en el laboratorio, pregunté al señor Díaz Lorenzo y me dijo que hay muchos calorímetros, muchos vasitos que hacen de calorímetro. Algún día, si volvemos, podremos hacer un laboratorio. Bueno, esta es la explicación de cómo funciona un calorímetro. Acá está, fíjense. Lo único que hace el calorímetro termina dándonos el valor del calor específico. Se lo dejo para que lean. No voy a explicar. Sí me interesa explicarle este concepto que es calor latente
y cambio de fase. Eso sí me interesa. Bueno, o a ver. A ver. Bueno, te lo voy a explicar también, pero esto es algo que ustedes solo los pueden leer. Comienzo con calor latente, ¿sí? ¿Qué significará la palabra latente? ¿Mm? La palabra latente, esta palabrita. Cuando uno ahí en el barrio donde vive dice, no sé, a ver, está latente, por ejemplo, el ejemplo de tal o cual persona, ¿sí? Latente significa que está pero no se ve, ¿no? Generalmente cuando perdemos un familiar querido y ese familiar nos dejó muchos recuerdos en forma de enseñanza y decimos tal persona, por no decir abuelo, no decir papá, que uno alguna vez perdió, dice, está latente la enseñanza del abuelo. ¿Ah? ¿Qué significa que esté latente la enseñanza del abuelo? Que aunque el abuelo ya no está, su enseñanza queda en nuestra memoria. Y de repente nosotros obramos en la vida a través de aquel consejo que nos dio el abuelo, porque lo llevamos adentro, aunque el abuelo ya no esté. Bueno, a eso se hace referencia. Y acá, en esta parte de la termodinámica, significa lo mismo, que es un calor que está allí, pero que solamente sale o es visible en un punto muy particular, muy especial. Lo mismo que, como le acabo de decir, los consejos del papá, el consejo del abuelo. Uno lo utiliza en un momento determinado de la vida, cuando la vida lo golpea y dice, bueno, esto me dijo mi abuelo, esto me dijo mi papá o mi tío o alguien. Entonces se dan cuenta que le hacía falta. Bueno, este calor pasa lo mismo. Sale, se hace visible en un momento el fenómeno que chica se llama el estado de agregación de la materia. Recuerden que el estado de agregación de la materia son los famosos estados líquido, sólido y gaseoso, y cuando un cuerpo o una sustancia va a cambiar de estado de agregación, pongámosles, cambia de líquido, en el caso del agua, cambia de líquido a sólido, es decir, a los 0 grados, en ese momento cuando cambia, en ese momento que cuando la temperatura es de 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin, en ese instante el cuerpo, para producir ese cambio de fase, para producir ese cambio de estado, consume un calor, que ese calor el cuerpo lo consume, lo absorbe, pero no para seguir enfriándose, sino lo consume para producir el cambio de fase, es decir, que necesita un calor extra para pasar del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Ese calor que requiere el cuerpo para cambiar de estado de estado de agregación es lo que se llama calor latente, ¿ve? Solamente en esos momentos, cuando va a cambiar de fase, allí aparece este fenómeno del calor latente. Lo mismo cuando va a pasar de sólido a líquido, también hay un calor latente. Cuando va a pasar de líquido a gas, en ese instante, en el caso del agua sería cuando pase de líquido a gas a los 100 grados, en ese instante el agua va a absorber un calor extra. Ese calor extra que absorba, es decir, que consuma, no va a ser para aumentar los 100 grados, es decir, va a consumir un poco más de energía térmica, pero no lo va a usar el cuerpo para aumentar de temperatura, sino lo va a usar para cambiar de líquido a gas. Bien, eso es el calor latente de una sustancia o de un cuerpo o de un elemento químico. Bueno, no sé si me siguieron con la explicación.
Alexi, Hernán, ¿me siguen? ¿No me siguen? Sí, lo sé. ¿No? Bueno, otro que me dé un comprendido de que si me sigue o no me sigue, o ya sean... No, si están allí. Santiago Varga, deme un... No, Santiago Varga me dice que está con celular. El otro señor que es Kevin Tolava, ¿me sigue o no me sigue? Sí, profesor, sino que se corta un poco, se va la conexión de internet. Perfecto. Bueno, allí tienen ustedes que ciertamente esto que acabo de explicar de calor latente se da en las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Mm? Recuerden ustedes que esta es la condición de lo que se llama condiciones normales de presión y temperatura. Algo importante para destacar que en el cambio de fase, mire, que la temperatura no cambia, miren, esto es algo digno de resaltar. Cuando se sucede el calor latente, como les dije, el sistema o el cuerpo no lo usa para aumentar la temperatura, sino lo usa para cambiar de fase. Por eso el diferencial térmico o la variación de temperatura en el instante de cambio de fase es cero. No se olviden, repito, porque es una pregunta que yo siempre lo hago en las evaluaciones. ¿Cuánto vale el diferencial térmico en el cambio de fase? Y ustedes quedan, dicen, ¿qué me están preguntando? Repito, es muy, en el caso mío, suelo preguntar, ¿cuánto vale la diferencia térmica o el diferencial térmico en el cambio de fase? Yo podría decir, en el estado de agregación de sólido a líquido. ¿Cuánto vale la diferencial de temperatura? Y como dice acá, el diferencial siempre vale, o el incremental siempre vale cero, nulo. ¿Por qué vale? Yo les suelo preguntar, bueno, ¿y por qué vale nulo? Y la respuesta es porque el calor que el cuerpo absorbe ya no lo usa para aumentar la temperatura, o sea, para aumentar esta temperatura, sino lo utiliza para cambiar de fase. Por eso la variación es nula. ¿Ok? Bueno, ya prácticamente terminé. Y después de cambio de fase, bueno, hay que hablar. Con esto hago este comentario y termino. Mire que quería avanzar más y yo quería llegar a trabajo, pero no es mucho para hablar, así que no. Lo que dice acá, si nosotros estamos hablando de calor latente, entonces existirán los calores de fusión, que obviamente tendrán su fórmula, calores de fusión. Fusión significa cuando se funde, ¿no? De ahí viene la palabra fusión, se funde, es decir, que está en estado líquido a estado de sólido. De líquido a sólido es un determinado calor, tiene una determinada forma. El estado de condensación, ¿sí? Este es al revés. Lo que se condensan son los gases, ¿sí? Y el estado de sublimación. El estado de sublimación son más bien análisis de laboratorio. Bueno, acá pone un ejemplo y terminamos con la fórmula. Miren, la fórmula de calor latente es así, simple. Más o menos. La masa, dependiendo si el calor podrá ser positivo o negativo, recuerden, será positivo si el sistema absorbe y será negativo si el sistema pierde. Entonces habrá calor de absorción calor latente de absorción, calor latente de cesión. Siempre será la masa por el calor latente. El calor latente es un calor específico de una determinada masa. El hierro tiene un determinado calor, el agua tiene un determinado calor. Bueno, la fórmula es súper simple y está también para que se lo memoricen.
las unidades en que se mide el calor latente, ¿sí? Fíjense que si ustedes despejan acá, en realidad el calor latente se simboliza con L, con esta L. Queda así el L, como calor sobre masa. Y fíjense lo que le dije hace rato, siempre que nosotros tengamos un denominador y haya una variable, esto será calor latente específico, porque yo estoy especificando cuál es el calor latente, la variación de la energía térmica por la especie química. Esta masa es de una especie química específica, hierro, azufre, manganeso, plomo, en fin, es de una... por eso los calores latentes son de un material específico. Y obviamente está su recíproca, es decir, que cada material o cada elemento tiene su calor latente específico. Bueno, tienen la unidad, lo mismo que hace rato, el calor siempre se va a medir en julio y la masa siempre se va a medir en gramo o kilogramo, como en este caso. La fórmula entonces se la encargo para que se la memoricen, ya cuando vengan los ejercicios. Bueno, y termino con esto, que es una tablita, nada más. Acá tienen los distintos calores. Fíjense que acá hay calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Dice que el punto de fusión en el caso del agua, punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión, saben lo que significa la palabra fusión, ¿verdad? No creo que necesite. Como está dado en grado Kelvin, significa que es 0 grados centígrados. El agua pasa de líquido a sólido. Y acá, calor latente de fusión del agua, miren, 333 kilojulio por cada kilogramo de masa. O sea que miren ustedes, este valor es muy importante. A ver, ¿cómo le explico? A ver, mejor se lo dejo para la próxima clase. La explicación tiene que ver con todas las veces que vamos a cocinar, hay una cuestión de economía. Que le voy a explicar, hágame recuerdo, a ver, ¿quién me va a hacer recuerdo de hablarle? Señor Santiago Vargas, la próxima clase me hace recuerdo que hable de cómo se economiza el gas en la cocina, ¿sí? Con eso tiene que ver, es una cosa muy elemental. Bueno, hasta acá mi palabra, chicos. Hasta acá.